Bueno, bienvenido a nuestra primera entrevista audiovisual en nuestro proyecto de Como en Familia. Y para inaugurar esta sección de audiovisual tenemos con nosotros a Marc Bellevals. Buenas tardes, Marc. Hola, buenas tardes. Bueno, Marc, voy a adelantar un poco su currículum y él ya después nos hablará de lo que quiera hablarnos sobre su trabajo. Marc, como veis, tiene alrededor de unos 50 años y es psicólogo clínico, licenciado y doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, y entre su haber tiene el haber sido presidente de la Asociación Castellano-Leonesa de Terapia Familiar, actual presidente de la Asociación Europea de Terapia Breve y director del máster universitario en terapia familiar e intervenciones sistémicas en la Universidad Pontificia desde el 93 a 2011. Es director actual de dos training que se desarrollan aquí en Salamanca, en la Cámara de Comercio, y en Pamplona. Profesor invitado en numerosos programas de posgrado y máster y autor o coautor de media docena de libros, más la decena de artículos, presentaciones en congresos y colaboraciones en otros libros. Además de la terapia familiar, tendrás vida, ¿no, Marc? Sí, una poquita, sí, una poquita. Bueno, Mar, para que nos situemos un poco, se sitúen quienes nos ven, con respecto a quién nos habla y entremos un poco en calor y vayamos cogiendo confianza, nos gustaría que nos hablase un poco de ti, ¿no? De quién eres, de dónde, cómo te criaste, de dónde, en fin, un poco de tu vida personal. Vale, lo más importante es que tengo una hija de 16 años y voy a tener otra dentro de 2 semanas o 3 semanas, según cómo se dé la cosa, gracias. Y, y bueno, y soy... Me gusta pensar que más que terapeuta familiar o psicólogo clínico, soy buzo. Me encanta bucear. Y, y bueno, y luego supongo que algo de mi biografía que me ha influido en algunas cosas es, pues, bueno, soy de familia alemana, pero viví poco tiempo en Alemania y luego mi familia se trasladó a España. Y digo que ha sido importante mi biografía porque el criarme en 2 idiomas, en alemán y en español a la vez, pues yo creo que tiene algo que ver con esta visión constructivista, que luego me haya gustado tanto la visión constructivista, porque ya desde pequeñito aprendí que esto se llama papel, ¿no? Se llama papier en alemán, o que se llama pantalón en castellano, o juegos en alemán, y que entonces las mismas cosas pueden tener nombres muy distintos. Y la Muy otra cosa muy bien. importante es que fui muchos años del Real Madrid, luego me pasé al Barça y también pues, ahí ayuda el ser constructivista, a ser chaquetero y ahora ya no sé de qué equipo soy exactamente, lo estoy pensando. Muy bien. Bueno, Mar, para que el trabajo que estamos haciendo ahora es sobre terapia breve centrada en soluciones, Sí. que es tu trabajo desde hace muchos años, y lo que queremos preguntarte es cómo llegas tú a este tipo de terapia, porque sabemos que inicialmente tienes más una formación de MRI, ¿no? Y ya después vas Sí. entrando en la terapia breve centrada en soluciones. ¿Cómo llegas? Yo me formé, era una formación, yo creo en general en terapia familiar, quiero decir que leíamos a Virginia Satir, leíamos a Minuchin, veíamos conceptos estructurales, pero con un cierto sesgo hacia el MRI, desde luego, una formación aquí en Salamanca, con Pepe Arias, con Lola Pérez Grande, con Fernando de la Cueva, con María Jesús, y apellido ya no recuerdo. Y bueno, y una formación además muy práctica y muy bien planteada, que me atrajo en su día por eso, por lo práctica que era. Y haciendo esa formación con ellos, yo ya estaba medio acabando la carrera. Yo encontré un artículo de Family Process publicado por Steve DeShazer y su equipo y dije, anda, pues esto es parecido a lo que hacen mis profes aquí, pero a la vez es distinto. Y cometí el error de comentárselo a mis profes de la formación y me dijeron, pues tradúcenoslo al castellano.
Y bueno, esa fue como mi primera traducción de algo profesional. Y efectivamente ellos, cuando se lo traduje, el artículo dijeron, pues es verdad, hay cosas aquí que son compatibles con lo que estamos haciendo, más MRI, pero a la vez son muy distintas. Eso fue como el primer interés. Y yo ya seguí investigando y me encontré un libro que se llama In Search of Solutions, de Michelle Weiner Davis y Bill O'Hanlon, y también lo traduje. La diferencia fue que ese lo traduje y lo acabó siendo publicado en una editorial. Se publicó en editorial Paidós, donde sigue, yo creo, todavía reeditándose, y estamos hablando del año 90. ¿No? Ahí entramos en contacto y entonces, de hecho, hicimos un intento. Pepe Arias me dijo, oye, ¿por qué no intentamos invitar a Michelle Weiner Davis a Salamanca, que es un seminario aquí en la Pontificia? Y yo recuerdo, de aquello no había correo electrónico, mandarle un fax. Y ella contestó muy amable, que se sentía muy honrada por la invitación a dar una conferencia en España, pero bueno, que era imposible, no sé, yo creo que es como que le pillaba muy lejos o debía pensar que España era África, pero que ella tenía un colega que se llama Steve de Schaeffer y que podía estar interesado en venir. Y eso llevó a que finalmente Steve viniera aquí en el año 90, yo creo que ese mismo año 90 vino aquí, creo que sí, y dio el seminario aquí y vimos cómo funcionaba aquello. Y hablando con él, él me dijo, mira, tenemos aquí una formación en Milwaukee, ¿por qué no te vienes a hacerla y tal y cual? Y yo aproveché un poquito más tarde que tenía una beca de doctorado, había un dinero para esas cosas y me fui un mes a Milwaukee, que ha sido el mes mejor aprovechado de mi vida, sin duda. Sí. Una formación muy buena, muy práctica. Eso sí, al segundo día me sacaron a ver una familia ahí con un horrible acento de Milwaukee en directo y con el Steve y su equipo detrás del espejo, que daba mucho susto. Pero aprendí un montón y luego ya fue el reto de volver a España y ver si esto que yo había quedado deslumbrado viendo cómo funcionaba en Estados Unidos, ver si aquí lo podíamos hacer. Y así empezó una larga historia de primero utilizar el enfoque en Salamanca. En esos momentos, además, yo saqué una plaza en la Universidad Pontificia, tuve ocasión de empezar a trabajar eso y poco tiempo después Alberto Rodríguez Morejón, que está ahora en Málaga, y yo montamos un máster en terapia familiar cuando llevábamos, yo creo que 2 o casi ya 3 años realmente intensamente ocupándonos de este enfoque centrado en soluciones. Y fue el comienzo de una larga historia, porque luego hemos estado investigando sobre el tema y trabajando pues más de 20 años. Ahora se puede decir que era una de las figuras europeas que más difusión le da a la terapia breve centrada en soluciones. Bueno, a lo mejor desde una perspectiva española, tal vez sí, pero tengo muchos colegas en Europa muy activos y que tienen bastante más proyección que yo y que se lo curran bastante más que yo. Pero bueno, posiblemente, bueno, sí, la verdad es que yo como presidente de la EBTA también y bueno, sí que me gusta viajar por ahí a hacer cosas, pero no, hay colegas muy activos. El grupo de Londres, por ejemplo, es un grupo muy activo. En Suecia está Harry Corman, que también estuvo en España hace poco, que también es muy activo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas interesantes en realidad. Hay grupos. ¿Por qué una curiosidad que teníamos nosotros? ¿Por qué crees que aparece en Milwaukee y no en otro sitio la terapia centrada en soluciones? No lo sé. Mira, la historia es, Steve de Schaeffer era originalmente de Milwaukee. Milwaukee es una ciudad con mucha inmigración alemana y la familia de Steve de Schaeffer eran alemanes. Se fueron a Milwaukee, él ya se crió, yo creo que también nació en Milwaukee, pero de familia alemana. Y él se fue de Milwaukee al MRI a formarse inicialmente, cuando el MRI estaba todavía, digamos, en su apogeo. Steve estuvo trabajando como, digamos, ayudante, por entendernos, en el MRI, y ahí conoció a Insu Kimberg, que luego se convirtió en su mujer, y el que hizo un poquito de Celestino fue John Wickland. John Wickland les presentó y se enamoraron y se casaron, esas cositas, y luego volvieron a la ciudad natal de Steve. Y ahí fue donde empezaron a tratar también de introducir esas ideas tan distintas de la terapia breve en el trabajo con familias. Y le empezaron a dar ese giro hacia cosas distintas del MRI y una línea más centrada en soluciones. Se ha ido la imagen ahí, no sé si significa eso algo.
Esperemos que no No, signifique nada. vale. En 4 palabras, en 2 patas, Ujú. ¿qué es la terapia breve centrada en soluciones? Bueno, es una forma de trabajar con usuarios, que pueden ser familias, individuos, parejas, que puede ser un aula, que puede ser el ejecutivo de una multinacional, que puede ser el departamento de una empresa. Es una forma de trabajar con usuarios, sean los que sean, para ayudarles a movilizar sus propios recursos, a aclarar sus propios objetivos y a ir dando pasos en la dirección de esos objetivos. Yo creo que para mí es toda una metodología de colaboración muy orientada a objetivos y basada en la conversación. Yéndonos ahora al grano un poco más fino, ¿no? De esto que nos acaba de comentar, a la estructuración de las sesiones, explícanos qué herramientas específicas pone en marcha la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? La pregunta milagro, el trabajo con excepciones, Ujú, el uso de escala. Explícanos con brevedad, si puedes, ujú. Lo que es cada una de estas cosas. o cómo sería una sesión, o cómo sería el trabajo de principio a fin con una persona, con un consultante. Algo muy importante es que eso varía, porque está en función del cliente. Porque es algo que hemos estado hablando en el training hace un momentito, que es, sí, hay, digamos, un posible esquema o una cierta idea de cómo hacer la entrevista, pero al final lo importante no es que vayas por un lado o por otro, lo importante es que al final de una entrevista tengas ciertas cosas. Te digo, para nosotros es muy importante que tú al final de la primera entrevista tengas, bueno, construida la relación, por un lado, una relación de confianza, y que tengas claro qué es lo que piden de ti tus interlocutores, cuál es el proyecto común, ¿no? ¿Qué quiere conseguir esta gente hablando conmigo? El tener una demanda compartida, un proyecto común, es fundamental. En la mayoría de las primeras entrevistas eso lo puedes entender bastante rápido y ahí nos interesa saber dos cosas más. Nos interesa saber qué quieren conseguir, qué metas tienen y nos interesa saber qué es lo que ya han avanzado. Porque entendemos que ya en la primera entrevista la gente con frecuencia ha mejorado y que no hay que esperar a que empiece la terapia para hablar de mejorías, sino que hay muchas mejorías pre-tratamiento. Y al final, en las demás entrevistas la estructura es la misma. Siempre queremos saber qué mejorías ha habido y cómo las han conseguido producir y luego hablar de cuáles serán las siguientes mejorías y de qué forma pueden conseguirlas. Entonces, esto es resumido en 2 palabras la estructura básica de cualquier sesión. Lo que pasa es que en función de los clientes puede variar mucho y puede tener un aspecto aparentemente muy distinto una entrevista con una familia o en un momento dado y una entrevista con otra familia en otro momento dado. Pero al final tu objetivo siempre es el mismo. Ver qué han conseguido ya, qué han mejorado ya y luego ver qué es lo siguiente. Es centrada en soluciones porque en esta terapia, digamos que los problemas con los que viene la persona, la depresión, por ejemplo, ¿no? O el abuso, por ejemplo, es lo menos importante, ¿no? Vamos, es sobre lo que menos se trabaja. Se trabaja sobre todo con cómo esa persona logra enfrentar. Sí, Steve dice, el trabajo centrado en soluciones no es una metodología para resolver problemas, sino es una forma de co-construir soluciones. El dar muchas vueltas al problema es un tipo de conversación, pero que es diferente de la conversación en torno a las soluciones. La gente entra a la consulta o te admite en su casa o te llama a que vayas a su centro escolar porque están agobiados con el problema. Pero para que eso deje de ser un problema, para que lo puedan resolver o superar, hace falta crear otro tipo de conversaciones distintas que tienen que ver, pues eso, con los recursos y con las posibilidades. Sí. ¿Cómo trabajáis en este sentido? ¿Cómo trabaja un terapeuta centrado en soluciones? El caso de una persona que, por ejemplo, a las pocas sesiones el terapeuta sospeche que hay un problema serio de fondo que la persona no ha manifestado claramente. Estoy pensando, por ejemplo, una chica, por ejemplo, que llegase con depresión, con migraña, y que el psicólogo en un momento dado sospecha que hay unos abusos sexuales dentro de la familia, por ejemplo, y que eso lo está evitando. Mira, te voy a dar 2 respuestas. La Sí. respuesta que daría Steve de Schaeffer, la que daría un terapeuta ortodoxamente centrado en soluciones,
que no es mi caso, porque para mí el enfoque centrado en soluciones es el marco de referencia dentro del cual luego yo incluyo otras cosas. Para un terapeuta ortodoxamente centrado en soluciones diría, yo no sospecho nada. Yo trabajo con lo que hay y voy ayudando a que la chica quiera conseguir lo que quiera conseguir. Y si la cosa va avanzando, llegará el momento en que ya plantee cosas que tengan que ver a lo mejor con ese tema o a lo mejor no. Pero básicamente el estilo diría, yo no sospecho nada. Yo me limito a escuchar, a observar y a trabajar con lo que la gente vaya sacando. Yo te diría, si yo estoy trabajando con una persona y tengo esa sensación, solamente hago una pregunta más narrativa, más conversacional, y a lo mejor te diría exactamente eso. Y me da la sensación de que estamos un poquito atascados. Si hubiera alguna cosa que tal vez no me estés contando y que pudiera marcar alguna diferencia, ¿cuál sería? Si hubiera algún tema importante que tal vez se me esté a mí pasando por alto preguntarte y que hablar de él podría realmente ayudar a que la cosa mejorara, ¿qué idea tienes? ¿Qué podría ser? Es decir, lo pongo sobre la mesa y lo hablamos. Esto ya es salirse un poquito del marco centrado en soluciones, pero yo también entiendo que nuestra lealtad debe estar con nuestros clientes, no con nuestras teorías. Por eso yo digo que yo no soy un terapeuta ortodoxamente centrado en soluciones, aunque para mí desde luego es el modelo de partida y es el marco en el que intento luego, si hace falta, integrar otras cosas. ¿Vale? Bueno, pues continuamos con la entrevista en este segundo bloque y seguimos con Marc Bellevach. Recordad a los oyentes y a los que nos están viendo que Marc es terapeuta familiar, investigador y docente en terapia familiar, con un especial interés en terapia breve centrada en soluciones. Bueno, Marc, queríamos preguntarte ahora por el proceso terapéutico, alguna pregunta. Conocemos que desde tu misma tesis, ¿no?, tienes un especial interés en el propio proceso. ¿Qué dices tú que respondes a la gente que dice que la terapia breve centrada en soluciones es para pequeñitos problemas, ¿no? Como para problemas de andar por casa cuando hay una esquizofrenia ya crónica o una anorexia, pues que ya eso hay que entrar desde otro sitio, ¿no? ¿Qué respondes tú a esta persona? Hombre, que es una observación que se basa más en las ideas previas acerca de que ciertos tipos de problemas son más graves y por tanto hacen falta soluciones también más elaboradas y menos en los datos. Hay una revisión reciente del año pasado de Gingrich y Peterson que revisan 43 estudios o bien controlados o bien diseño caso único sobre terapia centrada en soluciones. Y hay estudios con problemas, si quieres, menores, sobre temas académicos, escolares, etcétera, pero hay estudios controlados hechos con población que poca gente diría que es fácil de trabajar. Hay, por ejemplo, un estudio muy bien hecho en Suecia sobre internos en una prisión con temas de adicción y con delitos graves. Por ejemplo, hay estudios sobre esquizofrénicos y sus familias. Hay estudios, por supuesto, sobre depresión, sobre ansiedad. Hay estudios sobre violencia también, violencia doméstica, como dicen ellos, violencia contra la pareja. Y de hecho, los datos muestran que en realidad los resultados son parecidos en un tipo de problemas que en otros. Lo que yo creo que sí que marca una diferencia es qué objetivos te planteas. Terapeuta centrado en soluciones no se plantea en 4 o 5 sesiones, ni en 10 tampoco. Curar, resolver una esquizofrenia. Pero sí se puede plantear trabajar con los padres de esa persona o con la persona con ese diagnóstico para tratar de ver qué cosas quieren mejorar en su vida y ayudarles a que consigan ese fin. Y eso es un objetivo muy importante y muy válido. Así que, ya te digo, yo creo que es una crítica comprensible por un lado, pero básicamente infundada por otro. Comentabas tú en un artículo tuyo también que parecía que tenía más éxito la terapia breve centrada en soluciones en problemas individuales, más que en relacionales. Sí, eso es cierto. Nosotros hemos hecho varias líneas de investigación en estos años. Una, la más básica, tiene que ver con el resultado de la terapia, es un poquito lo que hemos hecho como control de calidad de nuestras intervenciones. Y ahí hemos encontrado, entre otras cosas, esto que tú comentas. Categorizábamos los problemas en problemas interpersonales versus problemas intrapersonales. La tasa de éxito era mayor en los intrapersonales, cercana al 90% y en torno al 60%, por debajo del 60% en los interpersonales. ¿Qué pasa?
Luego, reanalizándolo y pensándolo, en realidad yo creo que no tiene que ver con esa distinción. Lo que tiene que ver es con cómo categorizamos los problemas. Fíjate, en los problemas interpersonales entraban depresión, en nuestro caso era depresión leve y moderada, aunque había un caso de depresión grave también en la muestra, entraban temas de ansiedad, era la mayoría de ellos. Y si miras un poquito la investigación, tanto para temas de ansiedad como para temas de depresión, siempre cuando sea leve o moderada, la verdad es que casi cualquier cosa funciona. Casi cualquier método de tratamiento que se ha estudiado con cierto rigor demuestra resultados. Entonces, yo creo que eso es lo que subió mucho la tasa de éxito en la categoría intrapersonal, y en los problemas interpersonales había una proporción importante de casos de pareja. Y de nuevo, si miras un poquito la investigación, verás que casi cualquier método terapéutico con parejas tiene resultados bastante menos glamurosos que cuando pensamos en ansiedad, en depresión, en cosas de ese tipo. Siguiendo con el proceso terapéutico, ¿no? En este caso, Ujú, te vamos a preguntar sobre, en un artículo también comentabas ujú, tú, la facilidad relativa ujú, con la que una persona puede hacerse con la herramienta ujú, de la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? De hecho, planteaba ahí los datos de una investigación ujú, donde no había diferencia significativa entre gente que llevaba muchos años ujú, y gente más ujú. novel, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto exactamente? Ujú, Que a lo mejor 30 años de terapia tampoco son tan ujú, importantes a la hora de abordar ujú. un problema, de tener éxito o no. Eh, mm, sí, sí y no, sí y no. Te digo, en este estudio concreto lo que comparamos fue terapeutas más experimentados, los formadores que llevábamos 15, 20 años trabajando, con terapeutas recién formados. Pero he de decir, recién formados, pero muy bien formados. Tienen al menos 5 meses de entrenamiento práctico, de supervisión, juegos de roles, etc. Lo que pasaba en este estudio es que había una diferencia en los terapeutas recién formados y más jóvenes también, por cierto. Había una mayor proporción de clientes que abandonaban la terapia en las primeras sesiones que con los terapeutas más expertos. Pero eso no generaba en los seguimientos, a partir de un año, año y pico después del final, en el seguimiento eso no marcaba una diferencia. Había una cierta tendencia a que los clientes de terapeutas más expertos cambiaran antes, digamos, pero al seguimiento no había grandes diferencias. Yo eso siempre lo he entendido en dos sentidos. Uno, que los factores del cliente son más importantes en realidad. Y dos, en el sentido que tú comentas, que efectivamente se puede aprender terapia centrada en soluciones con un entrenamiento bastante intensivo y que puede funcionar bien aunque el terapeuta no sea muy experimentado. Eh, Esto no contradice y de hecho encaja con lo que nos dice la investigación en psicoterapia en general. El peso de la experiencia del terapeuta es controvertido. Hay muchos estudios que no encuentran influencia, otros que sí. Posiblemente lo más razonable es pensar que la experiencia del terapeuta tenga influencia sobre todo a la hora de manejar desde la relación los casos que en un momento dado se vuelven más complicados o se atascan. Entonces, ante ese caso que plantea, no por el tipo de problema, sino por el tipo de situación, dificultades especiales, probablemente un terapeuta más experimentado sea más hábil, tenga más recursos relacionales, sobre todo para manejarlos, que alguien menos entrenado. De todas formas, este dato que nosotros, esto es un estudio antiguo el que tú citas, pero es algo que ahora hemos vuelto a comprobar, por ejemplo, un estudio que hemos hecho Tony Medina y yo, más Tony que yo, de decir, en Tenerife, hemos visto que con una formación no muy larga realmente, 30 horas de formación y luego 30 horas de supervisión, eso sí, em, impartida a inicialmente 120 profesionales de protección de menores, realmente ahí se observan unos cambios muy interesantes, tanto en variables de tratamiento, como en los resultados con las familias, como incluso en la propia grado de burnout de los profesionales. Y a mí este estudio me ha parecido muy interesante porque en algún sentido confirma lo que este otro estudio inicial y peor hecho apuntaba. Que una persona, un profesional que a lo mejor tenga ya una experiencia previa en el trabajo, como es el caso de Tenerife, o incluso alguien con muy poquita experiencia previa, con una buena formación, aunque sea breve, en terapia centrada en soluciones, siempre que sea intensiva, sea muy práctica, realmente puede mejorar de forma llamativa. Y a mí eso me parece que es un mensaje muy, muy interesante y muy esperanzador para los terapeutas y para los clientes de esos terapeutas.
Sabemos que últimamente está, no sé si en este Ujú, caso de la investigación que nos cita, ujú, estás trabajando en el ámbito educativo. ujú, ¿Qué relación ves tú mm, entre la terapia, ujú, el trabajo ujú, terapéutico, ujú, ¿no? De cuidado, ujú, con el trabajo educativo? ¿Qué ujú. relación ves tú entre esos dos ámbitos? Sí, a ver, esto es algo que a mí me ha interesado desde siempre, en realidad, el tema de la educación. Recuerdo cuando empecé a estudiar psicología, de hecho, de las asignaturas que más me gustaron fue alguna en la que tocábamos temas de pedagogía, de educación. Luego son tres que yo he olvidado, en realidad, luego me centré mucho en la terapia, en lo clínico, Ujú. y en los últimos años lo que pasa es que a mí me interesa cada vez más esta idea de introducir ideas centradas en soluciones en la práctica en grandes instituciones. Entonces, por ejemplo, el tema de que se haga un trabajo más colaborativo y más centrado en soluciones en protección de menores, a mí me interesa como agenda política también, porque creo que estamos hablando de empoderar a los usuarios. Y en la escuela es otro buen ejemplo de gran institución donde cualquier cambio que mejore el trato que damos los profesionales, cualquier pequeño cambio que mejore la manera en que promovemos las conversaciones con los usuarios, cualquier pequeño cambio en nuestra forma de intervenir, y digo la forma de intervenir de profesores, de tutores, de orientadores escolares, tiene una enorme repercusión. Y por eso me ha interesado un montón. ¿Qué relación veo? Pues toda, porque en realidad tanto si hablamos de terapia, como si hablamos de protección de menores, como si hablamos de escuela, como si hablamos de consulting organizacional, lo que estamos hablando es de tratar de fomentar conversaciones distintas, conversaciones que resulten empoderadoras y que den claves de cambio. Entonces, yo lo estaba revisando ahora justamente a cuenta de unos trabajos fin de grado que han hecho alumnos míos en la universidad y, y claro, en la ley está, está claro que la escuela es un lugar no solo de aprendizaje, transmisión de conocimientos, sino también es un espacio de convivencia y que se pretende a los alumnos transmitir ciertos valores en cuanto a la comunicación, la empatía, etcétera, 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 etcétera. Y ahí lo centrado en soluciones tiene muchísimo sentido. Y hay, de hecho, una bastante amplia literatura, por un lado, de tipo aplicado. Hay muchos libros, no en castellano por desgracia todavía, ahora espero que publiquemos uno dentro de no mucho tiempo, sobre el enfoque centrado en soluciones en escuelas. Hay al menos una docena de buenos libros americanos, ingleses, sobre el tema. Pero también hay al menos una docena de buenos estudios experimentales sobre intervención escolar centrada en soluciones. Y al final la filosofía centrada en soluciones en realidad remite mucho a cuestiones clásicas de la pedagogía, desde Rousseau, si me apuras, Pestalozzi, Freinet, todos ellos hablaban de promover la autonomía de los niños, todos ellos hablaban de promover el aprendizaje desde lo que bueno, ahora llamaríamos aprendizaje por el descubrimiento. Y hay un método que es un método socrático en realidad, como es la terapia centrada en soluciones, que es una metodología conversacional para que los interlocutores descubran sus propios recursos y los afinen, pues se complementa perfectamente. Por eso yo estoy muy, muy, muy interesado en que en España también, como ya sucede en Inglaterra, como ya sucede en Suiza, como ya sucede en Estados Unidos, se vaya extendiendo más el enfoque centrado en soluciones. No digo como sustituto de nada, sino como un complemento, porque ya digo, yo creo que encaja muy bien con el espíritu de la legislación, desde luego, bueno, con planteamientos muy básicos sobre cuál es el labor de la escuela. Hay experiencias muy interesantes. Mira, dos alumnas mías han hecho ahora sendos trabajos fin de grado, una con alumnos de 6 años, otra con alumnos de 10 años, de entrar en el aula, de negociar con los niños cómo les gustaría, qué sería para ellos la mejor clase del mundo, y tenerles trabajando sobre eso y hacer un gran mural y poner eso en común y luego preguntarles dónde están ahora en una escala. 10 es que ya son la mejor clase del mundo, 0, lo contrario. Y trabajar con la escala y trabajar con los niños y poner a los niños como detectives de las mejorías que ven en otros niños. Y todo eso se puede hacer de una forma muy lúdica, muy entretenida. Bueno, estos dos trabajos a mí en concreto me han encantado porque ves cómo eran intervenciones de 2 sesiones solamente, grupales, y cómo pone en marcha un montón de pequeños cambios. Por eso, lo de centrar en soluciones yo creo que en la escuela tiene especialmente sentido
porque es un tipo de intervención breve. Y en la escuela, al menos la percepción que yo tengo, es que los profesores, tutores, orientadores están desbordados, agobiados y con muy poco tiempo. Es cualquier cosa que tú pretendas hacer que exija una inversión de tiempo es tremendamente difícil de hacer. Y el trabajo centrado en soluciones, pues, tiene una gran ventaja ahí, que es la brevedad. Pregunta corta, respuesta Por larga. lo que cuentas, por lo que cuenta, el enfoque centrado en soluciones es más una manera de trabajar en equipo o algo así, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el psicoanálisis como enfoque terapéutico también, ¿no? Y está completamente desbordado a la hora de tú plantear, por ejemplo, una intervención psicoanalítica en una escuela, ¿no? De trabajo con grupos, tal. Sin embargo, por lo que tú estás contando, el centrado en soluciones, aparentemente, en cualquier lugar donde se relacionen unas personas con otras personas, tiene Sí, éxito, ¿no? sí, Tiene sí. éxito. Eso es la experiencia, eso es lo que van viendo la gente que trabaja con estos enfoques, con ese enfoque y enfoques parecidos. La indagación apreciativa, por ejemplo, es una metodología de trabajo también muy centrada en recursos. Yo los describo siempre como primos hermanos nuestros. Y para el trabajo en equipo, en realidad también. Es decir, un equipo docente, por ejemplo, ¿por qué no puede empezar su reunión en vez de haciendo una lista de las incidencias que ha habido en el aula en ese mes o en ese trimestre y de los problemas que ha habido y de lo que ha ido mal y de las cosas que están atascadas? ¿Por qué no puede empezar su reunión hablando de los mayores éxitos de ese trimestre? ¿Por qué no pueden empezar la reunión planteándose qué cosas son las que mejor han ido y pensando después cómo lo han conseguido? ¿Y por qué no pasar luego de ahí a decir, bueno, ¿y de qué forma podríamos aplicar esto o algo parecido en este otro caso en el que estamos atascados o en esta otra situación que no es tan buena? ¿Y por qué no acabar esa reunión de equipo después de haber analizado los casos más complicados, de nuevo mirando a ver qué estamos haciendo bien y dándonos elogios unos a otros en vez de acusarnos mutuamente de lo que no estamos haciendo bien? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en Tenerife empezó a cambiar mucho también dentro de los equipos la dinámica. El hacer un esfuerzo deliberado por elogiarse mutuamente, el hacer un esfuerzo deliberado por organizar el contexto de las conversaciones de forma distinta, de manera que fueran más centradas en soluciones. Tenerife, ¿te refieres Al al estudio de estudio? Tenerife con en los equipos municipales de protección de menores. ¿No? Hay un par de artículos ya publicados sobre esto que se pueden buscar. Hay una revista gratuita online que se llama International Journal of Solution Focused Practices y eso se puede buscar en internet. Hay artículos gratuitos y uno es este artículo de Tony mío sobre este tema. Estupendo. Vamos a preguntarte ahora, Marc, sobre algunos problemas candentes sociales que además en los dos casos tú has intentado dar una respuesta, ¿no? Y el primero es sobre la violencia filoparental, ¿no? La violencia tan actual, ¿no? De hijo hacia los padres. Tú has editado junto a Marga Herrero de Vega un libro el año pasado titulado Cómo criar hijos tiranos, manual antiayuda para padres de niños y adolescentes. ¿Qué relación tiene con la terapia esto? ¿Y cómo se trabaja desde la terapia centrada en soluciones esta problemática tan sonada actualmente? Bueno, es un libro que no es específicamente sobre violencia filioparental, es sobre, en general, situaciones de, pues como dice el título, niños y adolescentes tiranos que a veces llegan hasta la violencia física, pero no necesariamente llegan a ella. Y es un libro que nace de la práctica, nace de la clínica y nace básicamente de ver de forma muy repetida de unas familias a otras el mismo tipo de soluciones poco eficaces, el mismo persistir en patrones poco útiles y reiterativos. Y lo que hace este libro en realidad es, fíjate, yo a veces digo que no es un libro, que es una carta de navegación. Una carta de navegación donde van recogidos no la ruta que hay que seguir, porque yo entiendo que la ruta que siga cada familia, cada padre, cada madre es muy distinta y para eso está la diversidad humana y la diversidad de valores que tenemos. Pero sí lo que te marca esa carta de navegación son dónde hay acantilados, dónde hay rocas, dónde hay corrientes, dónde hay peligros. Y lo que dedica a hacer el libro de forma paradójica, eso sí, es subrayarlos. O
sea, Marga y yo nos subimos a la roca y decimos, vengan por aquí, si quieren encallar el barco de la locación, vengan por aquí. No pongan nunca límites a los hijos, díganles que sí a todos, vengan por aquí y ya verá que bien se estrella. O nos subimos a otra roca y decimos, vengan ustedes por aquí, sean inflexibles, no dialoguen, griten a sus hijos, vengan por aquí, aquí seguro que van a encallar. Entonces hacemos un poquito esa labor. Visto más teóricamente, es un libro que sobre todo es de inspiración estratégica, es decir, que hay mis raíces más MRI, más de fijarnos en lo que, no tanto en lo que sí funciona, sino en lo que no funciona. Está escrito el libro desde ahí, desde ahí. Lo que pasa es que el enfoque centrado en soluciones es un muy buen complemento también. Hay gente que trabaja en estos temas, incluso en temas de violencia, de una manera centrada en soluciones. Yo creo que en esto es un poquito más rápido probablemente el abordar directamente los patrones ineficaces, bloqueándolos, y eso sí, potenciar las alternativas, que muchas veces ya los padres ponen en marcha a veces, pero sin darse cuenta de que funcionan, necesitan ser rescatadas. Muy bien. Vamos ahora a otro problema mucho más dramático, que el tema de la violencia de género. Y en este caso tú escribías hace ya cerca de 10 años en Mosaico. ¿Cómo pasa el tiempo? Decías que a comienzos del nuevo siglo, en un artículo sobre este asunto, decía, a comienzos del nuevo siglo parece que estamos abocados a que la maquinaria judicial entre como un elefante en la frágil cacharrería de las relaciones humanas. ¿Qué piensas después de unos 10 años sobre esto? Pues mira, sigo pensando, por desgracia, lo mismo. Y en parte, si nos fijamos en cómo han evolucionado las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, pues la verdad es que, bueno, yo no quiero entrar en análisis sociológico, ¿no? Pero no parece que las reformas legislativas hayan generado grandes soluciones. Por supuesto, al tema de la violencia, yo prefiero decir contra la pareja, no violencia de género, que creo que es un término del que se abusa mucho. Por supuesto, las medidas legislativas, judiciales son fundamentales y, por supuesto, que cualquier víctima, sea hombre o sea mujer, de violencia pueda pedir amparo y protección y que eso funcione es básico. Pero esa parte relacional, esa parte de esa mujer que es que no quiere dejar a ese hombre a pesar de que sabe que le está maltratando, a pesar de que la golpea, esa es la parte donde las respuestas legales y judiciales se siguen quedando cortas y donde en realidad la respuesta tiene que ser más terapéutica. Yo lo sigo pensando eso. Y también sigo pensando que eh, a ver, los humanos tenemos todos esta tendencia a la dicotomía. Entonces, enseguida las cosas son o blancas o son negras. Y en este campo eso es algo que se sigue haciendo. Bueno y Entonces, malo, ¿no? bueno y malo. Entonces, y cualquier agresión en una pareja pasa a ser enseguida ¡buah! Violencia de género. Y si es el hombre que pega a la mujer, ¡bum! Pasa a ser un maltratador. Y hay mucha investigación que lo que nos dice es que eso es una generalización. Y que efectivamente existen eso que podríamos llamar hombres maltratadores que de una forma sistemática, deliberada, muy insidiosa, e incluso yo diría muy malvada, van manipulando y maltratando a la víctima. Eso existe ciertamente. Y también existe un porcentaje mucho más pequeño de mujeres que hacen el mismo tipo de cosas. Pero luego hay otros muchos tipos de violencia que no son exactamente lo mismo, que son diferentes y que merecerían otro tipo de respuesta. Y en esto, lo que pasa es que en este país hay un discurso feminista radical. Hay también discursos feministas muy sensatos, que a mí desde luego me interesan mucho, pero hay un discurso feminista radical y reduccionista que en realidad simplifica tanto las cosas que luego no es útil. No es útil ni para los hombres que agreden, ni para las mujeres que son agredidas. Y esto es peor. Entonces, bueno, sí, las cosas yo creo que seguimos estando básicamente en el mismo punto y con algunos problemas. Por ejemplo, que en este país se ha generalizado la expresión violencia de género, que tiene un sentido, yo veo que tiene un sentido y desde luego tiene un valor también político interesante, pero que al final es una expresión que oculta más que aclara y que hace que simplifiquemos en vez de matizar las respuestas. Quizá oculte unos intereses que en principio no... Más que intereses, yo creo que es
lo que te decía antes, las cosas son blancas o negras, son blancas o negras. Y cuando alguien quiere establecer que hablar de los grises, pues tanto por la parte negra como por la parte blanca, pues tienden a menospreciarle o a ningunearle o acusarle directamente de estar en contra de no sé qué cosa. Y eso no es un buen discurso, yo creo. Esto pasa también con la dicotomía normal, anormal, sano, loco también, ¿no? Claramente, claramente. Y en este sentido, Marc, ¿qué interés crees tú que hay en la patologización de determinadas cuestiones, ¿no? Una persona con Sí, determinado comportamiento ya se convierte en esquizofrénico, ya se convierte en anoréxica, ya. en depresivo, ya en un niño con TDAH, y luego ya no es un niño con TDAH, sino que es un TDAH, y hay un proceso de reducción lingüística terrible. Y fíjate, y en este caso, a diferencia del otro, yo sí creo que hay unos intereses, y además comerciales muy claros. Ahora, a cuenta del DSM-5, yo todavía no he tenido tiempo de leérmelo, el DSM-5 con calma, pero sí he estado un poquito siguiendo parte de la polémica que se está organizando y algo que parece que se está denunciando, bueno, no solo lo que ya sabemos, que los DSM históricamente han estado al servicio de los intereses farmacéuticos, porque curiosamente se han ido multiplicando cada vez más justamente los trastornos, lo pongo muy entre comillas, para los cuales había medicación. Y parece ser que con el DSM-5 probablemente, aunque es complicado predecir, pues contribuyan a que se vendan todavía más psicofármacos y a que se medicalice todavía más la respuesta a los problemas. En el caso de la psicopatologización, hay un interés clarísimo de las farmacéuticas de vender más medicamentos, clarísimo en España. Te doy datos que aparecen en un libro muy interesante que te recomiendo, que lo habrás leído supongo, que se llama Volviendo a la normalidad. La invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil. Es de Fernando García de Vinuesa y luego de dos autores que son, los segundo y tercer autor, que son Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez. Y estos dos últimos han publicado otro libro fantástico también hace ya algunos años más, que se llama La invención de los trastornos mentales. Y ellos ponen blanco sobre negro de qué forma las farmacéuticas están utilizando estrategias de marketing muy agresivas que pasan desde utilizar como población diana a los médicos de cabecera y no a los psiquiatras, que pasan por literalmente inventar enfermedades nuevas y poner en el mercado formas fáciles de presuntamente medirlas y por lo tanto diagnosticar y por lo tanto medicar. Hay toda una estrategia comercial muy agresiva que está contribuyendo a algo que te iba a decir ahora, que es que en España en los últimos 10 años se ha multiplicado por 20 el consumo de metilfenidato para los casos de TDAH, por ejemplo. Y algo parecido podríamos decir de otras medicaciones. Ojo, la medicación puede ser una buena opción en algunos casos. Hay personas que realmente les va muy bien, que les ayuda desde luego a salir adelante en un momento de impasse, pero dar una respuesta medicamentosa por sistema tiene mucho más que ver con los intereses de las farmacéuticas por un lado y con las limitaciones del sistema público de salud, donde hay demasiados pocos buenos terapeutas, bueno, hay demasiados pocos terapeutas en general, hay demasiados pocos terapeutas y donde es mucho más barato, aparentemente, despachar a alguien en 5 minutos dándole una medicación que escucharle durante media hora. En la escuela que tú hablabas antes estamos con la misma historia. Y hay una confluencia de intereses. El que a un niño que se distrae, que arma más de lo presuntamente normal, a un niño que le cuesta más prestar atención, a ese niño se le diagnostique como TDAH y de ahí se le pase a medicar, resuelve de un plomazo, aparentemente resuelve un montón de problemas. Resuelve el problema de los padres, que dicen, bueno, ya sé lo que le pasa a mi niño, y además se va a encargar de eso un profesional, y yo no voy a pasarme tantas horas al lado de él estudiando. Resuelve el problema del profesor, que de repente ya no tiene que prestar una atención extra a ese chico más disruptivo, sino que dice, no, esto me lo medican y me lo resuelven. Y resuelve la parte comercial también de las farmacéuticas. Con lo cual, parece que conviene a todos. Y lo que no está tan claro es que convenga a los propios chicos o chicas. Bueno, Marc, para ir terminando, que ya nos quedan pocos minutos, queríamos preguntarte por que nos dijese una metáfora
sobre el trabajo del terapeuta breve centrado en soluciones, ¿no? Una metáfora sobre su oficio, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, de Minuchin, ¿no? En la terapia estructural se habla mucho de él como un sabueso, ¿no? Un detective que va buscando por allí pistas. En el psicoanálisis también existe, ¿no? El detective. Para el conductismo a veces se habla del cirujano, ¿no? Cirujano psicológico, que entra y mide exactamente y elimina. Para el terapeuta breve centrado en soluciones. Yo creo que la metáfora es más la de un... Puede ser detective, pero no en el sentido de detective que busca establecer la verdad histórica y real de los hechos, sino más bien sería el Colombo que dice el Matthew Seligman. Ese Colombo despistado y desgarbado que cuando ya va a salir dice, ¡ay, tengo una última pregunta! Pero mejor aún, yo creo la metáfora de un entrenador, la metáfora de un facilitador, la metáfora de alguien que trata de crear un contexto y de generar una conversación en la que brille el cliente, en la que el cliente pueda descubrir sus propios recursos. Estaba pensando en una historia, pero no, es demasiado larga para contarla sobre esto. En la próxima entrevista que hagamos. Muy bien, ¿Vale? perfecto. ¿Qué recomienda la gente, por ir terminando también, Sí. a la gente que quiera formarse en España en terapia breve centrada en soluciones? Tanto a aquellos que estén terminando la carrera, por ejemplo, y tengan todo el tiempo del mundo, como a profesionales que tengan ya una vida elaborada y tengan poco tiempo, pero quieran continuar con una formación y tengan algún interés. ¿Qué les recomienda? ¿Qué recomiendo en cuanto a qué A leer, a qué formación. hacer? En cuanto a formación. Hombre, en terapia centrada en soluciones específicamente tampoco hay una gran oferta formativa en España. Hay programas que se acercan a la filosofía del método. Estoy pensando en un excelente posgrado que tiene Valentín Escudero en La Coruña. Estoy pensando, sí, muy centrado en soluciones, en un excelente programa también en Málaga, muy centrado en soluciones, psicosoluciones creo que se llaman. Claro, queda feo decirlo, pero yo pensaría en el training en intervención sistémica breve de la Alianza Española de Terapia Sistémica Breve que impartimos aquí en Salamanca. Yo creo que lo importante es que sea una formación siempre muy práctica, muy orientada a los intereses, a la realidad del trabajo de cada persona. Y lo importante también es que luego la persona traduzca esos aprendizajes en el día a día y que eso tenga una supervisión y que eso tenga un seguimiento. Yo no creo en la formación que consiste en hacer algo así puntual, muy concentrado y luego olvidarte. Yo creo que hay que trabajar para que esos conocimientos se vayan integrando en el día a día y en el trabajo. Estupendo. Bueno, Así que Marc, recomiendo la página web, iba a decir, de la aetsb.org, donde hay información sobre formaciones centradas en soluciones. Y hay también artículos, recursos, cosas que se pueden bajar. es como la Asociación Española, ¿no?, de terapia breve. Sí, ya no es una Soluciones. asociación en realidad, pero sí es una institución, un organismo que de alguna forma trata de promover el trabajo centrado en soluciones. Y también la página web de la EBTA, eso sí que es la Asociación Europea de Terapia Breve, ebta.nu, y ahí hay información sobre las jornadas anuales que se organizan, que son muy interesantes, son una buena forma de actualizarse, y sobre premios de investigación también, que es otra cosa interesante. Ya que estamos con la publicidad, Sí. también hacer una invitación. Hay unas jornadas que celebraremos aquí en Salamanca el día 22 de noviembre, sábado, sobre aplicaciones del enfoque centrado en soluciones, donde profesionales de diferentes ámbitos, de la psicoterapia, de la intervención escolar, creo que también del trabajo en protección de menores, irán a compartir experiencias, a contar cómo están utilizando el enfoque en esos ámbitos, y van a ser unas jornadas, yo creo que muy interesantes, muy lúdicas, y además a un precio casi simbólico, pues para cubrir el gasto del aula básicamente y poco más. 22 de noviembre, sábado, en Salamanca. En Salamanca. Estupendo, Marc. Pues muchas gracias Gracias por a ti. habernos dedicado este tiempo y a nuestros oyentes y videntes, invitarlos también a que continúen con nosotros en la entrevista que iremos haciendo desde nuestro proyecto Como Familia. Adiós, Marc. Muchas gracias. Gracias a ti.